Presento un cordial saludo a todos los amigos que de nuevo nos siguen a través de Safari Televisión en este programa Rostros de Fe. Un cordial saludo para todos, para ustedes, queridos amigos, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. En esta ocasión está con nosotros el Padre Ramiro López, al quien le damos una cordial bienvenida. Padre Ramiro, bienvenido a este programa Rostros de Fe. Padre Francisco, un saludo muy especial y muchísimas gracias por la invitación. Qué alegría poderlo saludar. En alguna otra ocasión también he estado compartiendo en este espacio Rostros de Fe, en este canal Safari Televisión. Dios los bendiga. Aquí estamos para compartir con ustedes este espacio tan corto, porque el tiempo en televisión se va muy rápido, Padre Francisco. Muchas gracias, Padre Ramiro. De nuevo, bienvenido. Como usted lo decía ahora, el Padre Ramiro nos acompañó en otros momentos como diácono. Ya hoy es sacerdote y por eso queremos dedicar este espacio para hablar de la vocación a la vida sacerdotal. Y quiero tener como telón de fondo dos textos bíblicos que nos iluminan un poco este llamado del Señor. Y precisamente uno es Juan 1, 35 al 42, que nos va a decir: subió al monte y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y el otro es de la carta a los Hebreos, también del Nuevo Testamento, 5, 1 y siguientes: todo sumo sacerdote es sacado de entre los hombres y puesto al servicio de los hombres en lo que se refiere a Dios. Cuando un hombre, un varón, es ordenado sacerdote, sufre un cambio ontológico, porque ya podríamos decir, estrena un nuevo ser. Es otro Cristo viviente en medio de nuestras comunidades. Y por eso quiero, Padre Ramiro, que nos diga un poquito, ¿qué le dice a usted estos dos textos? Subir al monte, llamar a los que él quiso para que estuvieran con él y para después enviarlos a predicar. Y este otro tan común, el de la carta a los Hebreos, que somos llamados de entre el pueblo para estar frente a las cosas de Dios y a lo tocante al pueblo santo de Dios. Hagamos como un comentario así muy ligero de estos dos textos y luego nos centraremos de forma organizada y sistemática un poco al rito de la ordenación sacerdotal, para que nuestros amigos que hoy están con nosotros en este programa Rostros de Fe vean lo que Dios va haciendo en la vida de una persona cuando se deja moldear por Dios, cuando se deja conducir por el Espíritu Santo y cuando presta todo su ser, lo que es y lo que tiene, al proyecto del reino. Sí, Padre Francisco, estos textos me dejan como una enseñanza y que se comparte allí, porque lo que podríamos decir como para iniciar es que la llamada, la vocación es iniciativa divina. Él llama a los que quiere, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. No es un autollamado, porque de pronto puede entenderse así, no, yo siento que el Señor me llama, pero es sobre todo la vocación, iniciativa divina. Dios que presenta un programa de vida que nos cautiva y nos invita a ser de los suyos. Esa misma carta a los Hebreos dice que si bien somos tomados de entre los hombres para servir a los hombres en lo tocante a Dios, es también muy clara al decir: nadie se arroga un llamado para sí. No se puede arrogar uno que es uno mismo el que se llama, uno mismo es el que decide seguir al Señor. No. La vocación es una iniciativa divina, una elección divina. Él llama a los que quiere, cautiva el corazón de niños y jóvenes, de los que Él quiere que le sirvan, y como ya lo decía también el Padre, cuando sucede la ordenación sacerdotal,
que se da ese cambio tan trascendental en el ser, que Él mismo llama a esa persona para ese cambio y para que le sirva, como bien lo entendemos, el ministerio, el sacerdocio ministerial, como otros Cristos asociados al misterio de Cristo cabeza, de Cristo pastor, de Cristo sacerdote. Y es muy bonito porque la comunidad no puede decir, bueno, y ellos son los elegidos por el Señor, ellos son los únicos que cuentan con esa gracia divina, entonces para nosotros, ¿qué queda? Pero también reflexiono a la luz de estos textos y a la profundidad del llamado, que si bien es a unos hombres para servir a los hombres, para servir a la humanidad, todos nos beneficiamos de este llamado. El sacerdocio tiene razón de ser en función de atender a los fieles. Por eso toda la comunidad eclesial es beneficiada de este don. Inclusive para nosotros sacerdotes puede verse, sí, un don supremo, pero una gran responsabilidad, porque administramos un tesoro en vasijitas de barro, como bien lo reza el lema de la diócesis de Sonsón Río Negro en este año del sacerdocio. Llevamos un tesoro en vasijitas de barro, en nuestra fragilidad y en nuestra vulnerabilidad, un tesoro que no es para nosotros, sino para el servicio de la comunidad eclesial. Y es muy bonito esto, que lo entendamos así, el sacerdocio ministerial, la vocación, todo el que es llamado a servir a Cristo en la iglesia, está llamado a servir a la comunidad. Y por eso nosotros nos debemos a las comunidades, porque la razón de ser del ministerio sacerdotal es poder ganar almas para Cristo. Muy bien, Padre Ramiro. Ahí tenemos unos textos que podríamos decir como que fundamentan lo que usted decía, la vocación, el llamado de Dios. Siempre es la iniciativa es de Dios y la respuesta corre de nuestra parte. Con temor y con temblor y aún sin muchas certezas, nos lanzamos a esta aventura para responderle al Señor que nos ha llamado, que ha tocado a nuestra puerta y nos ha invitado a compartir su heredad. Precisamente cuando ustedes y nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en una ceremonia de ordenación, que es una liturgia hermosa, espléndida, presidida por el obispo y acompañados por muchos sacerdotes, en esa ceremonia tan bella tiene unos elementos muy propios que quisiera yo que compartiéramos hoy, Padre, con la comunidad para hacer más comprensible este rito, una serie de cosas que suceden allí en la celebración litúrgica y que tal vez nosotros no tenemos mucha comprensión de lo que allí está aconteciendo. Y lo primero es un llamado nominalmente. En la ceremonia de ordenación sacerdotal somos llamados por el nombre. Este es un momento realmente hermoso, porque uno siente que es el Señor el que pronuncia nuestro nombre. Y nosotros con temor y con temblor, en el alborozo de ese día, respondimos presente. Entonces, qué interesante, mi Padre, cómo lo primero es recordar que Dios nos ha llamado por el nombre. Como nos lo rezan muchas vocaciones en las Sagradas Escrituras, el Señor pronunció mi nombre. Estaba yo en el vientre de mi madre y allí el Señor pronunció mi nombre y me llamó por el nombre, con un nombre concreto, con una historia familiar hermosa que cada uno de nosotros tenemos. Y la respuesta aquí presente significa estoy dispuesto a comprometer mi vida, lo que soy, lo que tengo, con este nuevo proyecto de vida, porque como les decía al inicio del programa, se nos da un cambio ontológico. Físicamente parecemos los mismos, pero con una consagración especial. Ya no nos pertenecemos, y lo vamos a decir ahora un poco más en el rito de la consagración de las manos.
somos propiedad, exclusividad de Dios. ¿Qué sintió Padre Ramiro usted en ese momento en que fue llamado allí en la catedral, cuando escuchó su nombre antes de la ordenación sacerdotal? El señor obispo, previo a la ordenación, hace un llamado inicial y él nos decía que justamente el llamado se hacía concreto en ese momento del rito, de la celebración, del acto litúrgico, de la solemne Eucaristía. Yo recordaba esas palabras de Monseñor ese día en la catedral. Yo fui ordenado el 1 de junio y todavía tengo eso grabado en mi corazón, fresquito. Y es lo que usted dice, Padre, uno se siente sensitivamente por el cuerpo, se pasa un corrientazo, digámoslo así, como la experiencia de que uno escuche el nombre. Y es como usted lo decía, Padre, es el mismo Jesús quien llama. Y es muy bonito porque en esa celebración uno logra como comprender la figura del obispo, es al mismo Señor, y es ese llamado que la Iglesia nos hace y que se hace concretico allí, y que uno reflexiona y uno piensa y se ha hecho concreto el llamado, se ha hecho concreta la vocación, la convocatoria, digámoslo así, que el Señor nos ha hecho, y que estemos listicos allí esperando el ser llamados, genera esa expectativa y sí, a partir de ahí la vida comienza a sentirse diferente y comienza a sentirse uno verdaderamente vocacionado para servir al Señor en la Iglesia. Como ya lo decía el Padre también, con temor y temblor le respondemos al Señor, pero con la certeza, y a mí me ha impactado mucho estos días, Padre y queridos televidentes, que el Señor es el primero en comprometerse. Uno le dice sí y responde presente, aquí estoy dispuesto a recibir lo que tú quieres regalar, pero el Señor es el primero que se compromete con ese presente, con ese asentimiento de un sí que le estamos dando al Señor. Él es el primero en ser fiel, el primero en definitivamente comprometerse con esta causa. Qué interesante, ese es uno de los gestos sugestivos de la ordenación sacerdotal. Y nosotros, cuando decimos presente, le entregamos todo nuestro ser al Señor. Ya pasan los proyectos personales a un segundo plano y nos adentramos a los proyectos de Dios, a lo que Dios nos va mostrando en cada momento y en cada acontecimiento de la vida. Pero también, Padre, después sigue ya el rito de la homilía del señor obispo. Después también hay un diálogo entre los candidatos y el señor obispo, donde hay una serie de preguntas a las que nosotros decimos si estoy dispuesto con la gracia de Dios, que son propiamente los compromisos sacerdotales. Entre todo lo que implica asumir el orden de los presbíteros, hay una pregunta muy hermosa que nos hace el obispo, que si estamos dispuestos a orar por el pueblo santo de Dios que nos sea confiado, a lo que nosotros diremos, sí estoy dispuesto, sí lo haré con la gracia de Dios. Esa es una tarea importantísima de nosotros los presbíteros, el comprometernos bajo juramento el día de la ordenación a orar por nuestro pueblo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Y de ahí el que la gente acuda a nosotros para pedirnos una oración. Y tienen todo el derecho. Como bien lo ha dicho el Papa Francisco, nosotros que fuimos ungidos, la gente tiene derecho a, en el buen sentido de la palabra, lo ha dicho el Papa, no lo digo yo, a robarnos la unción cuando nos piden que oremos por ellos, que los encomendemos al Señor, que los ayudemos en una situación particular que de pronto estén viviendo en el seno de sus familias. ¿Qué ha significado para usted en este mes largo ya de ordenado como sacerdote el que ores por el pueblo santo de Dios, el que prestes tus labios a Cristo para que Él ore a través de usted por su amada esposa, la Iglesia?
Padre, ese compromiso es bien importante porque orando por la iglesia estamos orando a la vez por nosotros mismos, que somos miembros de la iglesia. Nosotros somos también parte de la comunidad eclesial. Si bien como pastores, como representando a Cristo cabeza, hacemos parte de la comunidad. Y por eso, si somos infieles a esa promesa de orar por el pueblo, no estamos orando por nosotros mismos. Y hay algo muy bonito, Padre Francisco, y que de pronto quizás muchas personas no lo comprenden así, y es que está la liturgia de las horas como para orar por el pueblo. O sea, no es simplemente la oración que personalmente podamos hacer nosotros frente al sagrario, la oración personal, la piedad mariana, el ofrecer sacrificios por la comunidad, sino que oramos de un modo especial por la amada iglesia, nuestra esposa, con la liturgia de las horas. Y entonces se nos pide allí a nosotros ser muy fieles a la liturgia, al rezo de los salmos, a la meditación de la palabra, al alimentarnos, al nutrirnos con tanta riqueza espiritual como la que nos ofrece la Santa Madre Iglesia. Por eso digo, Padre, que si somos infieles a esa promesa de orar por el pueblo fiel de Dios, estamos dejando de hacerlo por nosotros mismos. Y es una falta gravísima la caridad. Yo recuerdo en alguna ocasión un sacerdote en el seminario nos decía eso: cuando uno no ora lo suficiente por los hermanos, está faltando a la caridad. Es lo mejor que puede hacer el sacerdote por los fieles, orar por ellos, pedirle a Dios la bendición, desear el bien siempre para sus fieles, para las comunidades que se van confiando a este ministerio. Por eso es tan importante orar sin desfallecer, siendo fiel a Dios, siendo fiel a la iglesia. El Padre Ramiro dice muy importante cómo la misma iglesia nos entrega los elementos para que podamos corresponder a ese compromiso, y es la liturgia de las horas, que es santificar cada una de las horas de la jornada. Los sacerdotes rezamos las laudes, el oficio de lectura y alguna hora intermedia que puede ser tercia, sexta o nona. Y en las horas de la tarde rezamos las vísperas y las completas. Es ir tomando conciencia de orar por el pueblo y de santificar cada una de las horas de las jornadas. Ojalá hubiese tiempo para explicar lo que significa cada una de las horas litúrgicas, pero vamos a seguir avanzando más bien en el rito de la ordenación. Llegamos a otro momento muy importante. Hay un momento en el que los que van a ser ordenados prometen respeto y obediencia al obispo y a quien lo suceda a él en el gobierno pastoral de la iglesia. El obispo toma nuestras manos entre las suyas y nos pregunta: ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? A lo que nosotros respondemos: prometo. Y continúa el obispo con esta parte del pontifical diciendo: Dios, que inició en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a término. Entonces, es un momento hermoso, porque es poner mi voluntad, lo que soy, lo que tengo, en las manos de Dios a través del obispo. Así es, Padre, y es ese voto de los consagrados que es la obediencia que cuesta, porque requiere justamente una cuota de fe. En alguna ocasión yo escuchaba también de un sacerdote que decía eso: hace falta tener mucha fe para obedecer al obispo y para que nosotros podamos comprender que le estoy entregando mi voluntad no al obispo como persona, sino a quien él representa. Entonces, que uno pueda ver en la figura del obispo al mismo Señor, y es lo que decía el Padre, ese momento tan especial que el Señor Obispo toma nuestras manos en medio de las suyas
y que uno se siente allí cobijado por las manos del mismo Señor, y que es a Jesús quien le está entregando la voluntad, la obediencia, ese respeto al obispo que es el sucesor directo de los apóstoles y a quienes nosotros debemos obediencia. Y como dicen por ahí tanto Padre, el que obedece no se equivoca. Entonces, que el Señor nos ayude, sí, porque es algo que cuesta mucho, pero que Él aumente nuestra fe para poder obedecer con alegría y generosidad. La obediencia, Padre Ramiro, nos da libertad, porque no es donde yo quiera estar, sino donde el Señor nos necesite para cumplir la misión. Donde vamos con la conciencia de ser enviados. Nunca, nos lo decía a nosotros Monseñor Ricardo, que fue obispo de esta diócesis de Sonsón Río Negro por más de 10 años, nos decía: nunca los servicios pastorales que nosotros nos busquemos son tan fecundos como aquellos a los que vamos con la conciencia de ser enviados. Esto nos da libertad. Ya no es mi voluntad, es el querer de Dios expreso y manifiesto a través de la voluntad del obispo, que en cualquier momento de nuestra vida nos puede ir pidiendo diversos servicios. En el caso concreto, yo este año cumplo 23 años de vida sacerdotal. Me ha pedido el Señor en una primera instancia ser vicario parroquial, luego ser párroco, luego ir al seminario, luego la curia, luego otras parroquias. Es decir uno que no voy donde yo quiero ir, sino donde vamos con la conciencia de ser enviados y con la certeza de que donde llegamos, allá está el Señor esperándonos y allá ha iniciado Él hace mucho tiempo un proyecto de realización personal. De tal manera que esto nos da libertad. Es un gesto hermoso poner lo que soy, lo que tengo, lo decía el Padre Ramiro ahora, más que en las manos del obispo, en las manos de Dios. Porque el que obedece a las personas investidas, revestidas de autoridad, legítimamente constituidos, está obedeciendo primeramente a Dios. La libertad de la obediencia para ir, amar y a servir donde el Señor nos envía, donde Él nos manda a comunicar la buena nueva del Evangelio, a proclamar la alegría del reino. Esa es la vida de un sacerdote, ir a contarle al mundo lo que hemos visto, lo que hemos oído y con quién nos hemos encontrado. Vamos así, mis queridos amigos, llegando al final de este programa, no sin antes agradecerles su fidelidad. Gracias por estar con nosotros y como este tema es un poco amplio, esperamos que nos acompañen en la segunda edición para continuar este tema desarrollando paso a paso el rito de la ordenación sacerdotal que está contenido en el Pontifical Romano. Que el Señor los bendiga y que la Virgen a todos los acompañe siempre.